quiero tocar un poco unos temas que a mí me encantan. Yo dentro de la gran mayoría me conocen con una peluquería que tuvo mucho éxito. Como decía Rudy, pues llegué a este país en el año 72, ¿verdad? Sin un chele, sin conocer a nadie prácticamente, pero con un sueño bien definido de tener la mejor peluquería. No sabía cómo iba a ser. Me dieron una bola en el aeropuerto, me soltaron en el malecón y ahí estaba yo sentado en una piedra con una maleta y con el sueño de tener la mejor peluquería. No una barbería como la de mi papá, que era una barbería pequeñita en un pueblo de 2000 habitantes, ¿no? Sino la mejor peluquería. Y cuando tú tienes un sueño bien definido y un porqué, ¿verdad? El creador es maravilloso, hace que ese universo conspire para que eso se dé. Pero antes de entrar en materia un poquito de cómo venía aquí, una de las satisfacciones que más me ha dado la peluquería ha sido tratar a tanto empresario de éxito, de los cuales he aprendido mucho, médicos de mucho renombre, abogados, etc. Toda una élite dentro de República Dominicana. Eso me costó el recortar casa por casa, ¿eh? En esa época, en el año 72. Y tengo una gran relación con el gobernador del Banco Central y con algún miembro de la Junta Monetaria, que son amigos míos de hace casi 40 años. Y me gusta preguntarles en esta situación tan terrible que estamos padeciendo, ¿no? ¿Cómo piensan? Y como tengo esa familiaridad, me encanta aprender de ellos. Y quiero que esta noche pongan mucha atención porque vamos a hablar mucho sobre eso, sobre los cambios que vienen realmente. Así que una de las preguntas que yo le hacía a él, que me diera cifras de cómo había afectado esta pandemia. En el caso, primero voy a comenzar con República Dominicana, después con Estados Unidos y finalmente con México, porque realmente creo que tu grupo, ¿verdad, Rudy? Está básicamente ahí. Y tomé unas notas del gobernador del Banco Central. Estamos hablando ahora de abril, marzo-abril, cuando empezó la pandemia. Muchos expertos entendían que eso no iba a durar apenas 2 meses, que la curva iba a ascender, en mayo se iba a acabar. Y estamos en septiembre. Y no se ha acabado, al contrario. Entonces, fíjate qué interesante. Más de 655.000 personas en República Dominicana, de una isla que tiene aproximadamente unos 11 millones de habitantes, 650.000 empleados fueron suspendidos en la República. 28% de empleados formales fueron suspendidos a mediados de marzo. Estos trabajadores recibirían ayuda del gobierno, óiganse bien, entre 5.000 a 8.500 pesos. Estamos hablando de $100 a $190. Exclusivamente, no más de ahí. Eso el 28%. Pero tenían que estar cotizando a la seguridad social en un país tan delicado como este. Por lo que no pueden beneficiarse de esta ayuda a los empleados informales, que eran el 50%. El número de empleados en el país ascendía a 4.7 millones. El 24 corresponden al sector informal y 2.3 millones laboran con contrato formal, de acuerdo al Banco Central. Cuando las empresas aleguen que no pueden restaurar, y esto es muy importante que lo entendamos, que no pueden restaurar sus funciones, va a venir una ruptura de contratos, desahucios, terminación de contratos, despidos, etc. No hay condiciones para mantener a la gente encerrada 1 o 2 meses más, dijo Rafael Abreu, que era el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Eso es insoportable. Eso fue en abril. Ahora, grandes amigos míos del sector turismo, ustedes han oído hablar de Casa de Campo, de Punta Cana, de Cap Cana, todos esos dueños de esos hoteles
son clientes míos y han pasado por mis manos casi 40 años. Y es triste las cifras. El sector turismo, la Asociación de Hoteles y Turismo Asonaores, informó sobre el cierre de la mayoría de los hoteles. Ese sector genera más de 350.000 empleos directos e indirectos y se fueron a la calle. Por no hablar de las aerolíneas, que no podían venir a la República Dominicana cuando hablamos de que la materia prima nuestra básicamente es el turismo. Esto tiene un efecto dominó que impacta al igual número de proveedores en todo el país y en el mundo. Vamos a entrar a Estados Unidos ahora. El desempleo se dispara un 14.7%, el mayor desde la Gran Depresión de los años 30. 20 millones de despidos fueron eliminados en Estados Unidos. Apenas 2 meses atrás, el desempleo en el país más rico del mundo estaba en 3.5, el nivel más bajo en 50 años. ¿Qué pasó? En 2 meses. No tiene precedentes en la historia, le dijo a la BBC la economista Erika Grossen, es jefa de la Oficina de las Estadísticas Laborales del Gobierno y profesora en la Universidad de Cornell. Y dice, hemos puesto a nuestra economía en un coma inducido médicamente para curarlo de la pandemia y eso ha llegado a la pérdida de empleos más aguda que se haya visto en los datos de la era moderna. Estados Unidos. México. Durante el pasado mes de abril, 12 millones de personas dejaron de trabajar o de buscar empleo por los efectos de la pandemia, en una encuesta que reveló el Instituto Nacional de Estadística. No hablamos de 3.000, 5.000, 40.000, hablamos de millones. Triste, ¿verdad? Yo quisiera titular esta conferencia hoy, El mundo cambió y nada va a ser igual. Estuve conversando y esto viene un poquito ya a colación de lo que vamos a ver esta noche y de lo que hacemos nosotros. Con una gran amiga que la traje de España hace unos años, una periodista que se ha hecho muy famosa, de hecho escribe en el periódico de mayor circulación como analista y hace los editoriales, Inés Aizpún, de mi tierra, de Navarra. Y yo le pregunté el otro día, me junté con ella y le dije, Inés, háblame del futuro. Quiero saber el futuro. El presente ya lo tenemos y es bastante grave. Y fíjate qué interesante, me dijo, ya hemos entendido que una parte de los trabajadores pueden hacer su tarea en casa desde otra ciudad o desde otro continente, pero ¿y si nuestro trabajo lo pudieran hacer más barato, más rápido, más eficiente desde otro país? ¿Entienden la situación tan delicada que me estaba poniendo esta mujer? Esto nos tiene que llevar a pensar esta noche las posibilidades que vamos a hablar y qué bueno que estemos en esta onda. Las condiciones laborales van a cambiar, me dijo ella. ¿Quién pagará la conexión a Internet? Cuando todo esto cambie, ¿qué va a cambiar? ¿El trabajador o la empresa? ¿Y el equipo? ¿Cuántas horas reales se dedicarán al trabajo? ¿Cómo se miden? ¿Cuántas hay que estar disponibles? ¿Subirán los salarios o irán a la baja? ¿Un accidente en casa será accidente laboral? ¿Qué les parece, muchachos? Cruel, ¿verdad? Pero es una realidad. Yo llegué a República Dominicana, como os decía, con un sueño bien definido de lo que yo quería. Y en ese malecón, mirando el mar Caribe, las palmeras, el amanecer, que era precioso, yo me preguntaba, yo tenía 2 opciones.
o me quejaba, que es lo más normal del ser humano, me quejaba de mi papá, ¿verdad? Que era un simple barbero en España. Me podía quejar de que venía de una situación económica más bien humilde. Podía quejarme de que no tenía un chel. Podía quejarme que no entendía muy bien cómo iba a recortar a los dominicanos. Podía quejarme que obviamente no tenía la posibilidad de, dentro de ese sueño, de tener la mejor peluquería por la situación en que me encontraba. O por el contrario, podía tomar una decisión que de alguna manera cambiara el curso de mi vida. Y mi decisión fue romper con una serie de paradigmas. Yo había visto la barbería de mi papá, no me gustaba. Veía las barberías tradicionales de la República Dominicana y tampoco las veía más o menos como la de mi papá. Así que empecé a recortar casa por casa y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a todos esos empresarios tradicionales que os hablaba, médicos, ingenieros, arquitectos. Y fíjate qué interesante. Mi primera noche, después de recortar a 3 individuos, la pasé en una pensión. Y en esa pensión tuve que tomar la segunda decisión. Y hoy quiero hablaros un poquito de decisiones. Porque la primera la tomé en el malecón, la segunda la tomé en esa bendita pensión. Porque apareció un libro que se llamaba Cómo ganar amigos. Y el creador, como os decía, es tan generoso que yo decía, Dios mío, si me voy a enfrentar a una sociedad a la cual no conozco, no puedo venir con esa mentalidad que yo tenía de las novelas de Marcial Lafuente Estefanía que yo había leído en España. O sea que mi coco estaba grave. Y empecé a ver la posibilidad dentro de ese libro de que me pudiera abrir esas puertas que efectivamente se me abrieron. Recuerdo la primera noche haber leído los 2 o 3 primeros capítulos de Cómo ganar amigos. No sé quién me lo prestó, apareció en la pensión y ahí empecé yo a entender que lo importante era no criticar, no juzgar, no condenar. En otro capítulo me hablaba de la sonrisa que te abría puertas. Otro capítulo me hablaba del nombre, de la importancia del nombre hacia las personas. Y así me fui entrando en ese mundo de la lectura. Por eso que es importante, muchachos, la educación. Y mis primeros clientes fueron dueños de 2 o 3 periódicos. Empecé a recortar a las familias más emblemáticas de República Dominicana, 5 o 6 de las familias más poderosas. ¿Ustedes se imaginan que yo pudiera haber conversado con esa gente sobre Marcial Lafuente Estefanía, de las novelas del oeste que yo me había preparado durante casi 20 años en España? Así que le doy gracias a Dios de que ese libro empezó a cambiar mi vida. Después apareció el otro libro, Piense y hágase rico, la magia de pensar en grande. Empecé a leer esos libros, inclusive antes de venir al negocio. Y eso me abrió las puertas de tanto empresario tradicional y tan interesante. ¿Qué les ponía? ¿Una peluquería normal, una barbería como la que yo había conocido? No, necesitaba cambiarlos una mentalidad de lo que era la barbería tradicional. Tenía que romper una serie de paradigmas. Y ahí me enfrenté otra vez con otra situación muy delicada. Yo no tenía dinero. Conocí a un arquitecto que era uno de los mejores arquitectos de aquí. Estaba haciendo un hotel, estaba diseñando uno de los mejores el Parque Olímpico, que es uno de los más bonitos. Había terminado el aeropuerto de las Américas. Era un arquitecto que era mimado por el presidente Balaguer. Y yo le pedí humildemente que me diseñara la peluquería. Imagínate tú, ese hombre se reía de mí porque yo cobraba por las casas 2 pesos, que eran $2. Pero él vio en mí ese sueño tan terrible que yo tenía y me dijo que no tenía dinero, pero que está bien, que me iba a diseñar la peluquería.
Una peluquería que tuviera una recepción totalmente aparte del salón. Una peluquería le pedí que tuviera una cafetería para que mis clientes me esperaran tomándose un trago. Una peluquería que tuviera un salón de niños para tener carritos y caballitos y que las mamás me trajeran a los niños. 2 cabinas privadas para hacer manicure, pedicure, limpieza de cutis. Imaginaros limpieza de cutis en esa época, con ese machismo tan tremendo. Y finalmente un salón general. Y lo desarrolló en apenas 15 días. Cuando me presenta el proyecto, yo no tenía un centavo. Y uno de los clientes, el dueño de los cafés Santo Domingo, que es muy famoso ese café aquí, me sirvió de galante para sacar 20 y pico mil, no recuerdo tantos dólares, 28, y hacer la peluquería que había soñado. ¿Qué cambió? Un poquito de visión, determinación, y hacer lo que tenía que hacer. Y qué bueno que están ustedes aquí esta noche. Después de lo que yo hablé con Inés, me di cuenta que esto empezaba a cambiar. Esta pandemia nos iba a llevar a algo que no va a volver y que todo dependía también de nosotros. Yo decidí hacer este negocio porque no tenía libertad en la peluquería. Me di cuenta que la peluquería me había dado un buen estilo de vida. Yo podría decir que muy poco común. Pude viajar, pude, en fin, hacer lo que me gustaba, que era comer bien como buen vasco. Probablemente conocí los mejores restaurantes del mundo, pero yo entendía que la peluquería no me daba libertad. Estaba haciendo cada vez mayor. Sí, es verdad que tenía 12 muchachas, 5 peluqueros, o unas entradas interesantes, pero yo no veía el futuro en la peluquería. Entendía que tenía que haber algo más. Y ese algo más para mí era una especie de plan B. Y se materializó a través de haber leído a Robert Kiyosaki, que ya ustedes lo conocen. El libro que me impactó fue La Escuela de Negocios, donde él me decía, con un lenguaje llano, que yo podía ser libre en 5 años, ¿haciendo qué? Network, mercadeo en redes. No lo entendía al principio. Y también me impactó mucho que no importaba el nivel académico, social, económico, eso era un negocio para que cualquiera lo pudiera desarrollar. Así que básicamente me encantó esos dos puntos. Poder ser libre en aproximadamente 5 años y tener la posibilidad de crear redes. Así que, ¿de qué vamos a hablar, muchachos? 8 individuos manejan la mitad del dinero de Estados Unidos. Casi el 50% de todo el dinero lo manejan 8 individuos. Pero me voy a enfocar en 5 porque va acorde con nuestro negocio. Quiero que entiendan ya esta parte, que es la más importante. Bill Gates, Microsoft, 75.000 millones. Amancio Ortega, un español, fundador de Zara, propietario de Inditex, 67.000 millones. Jeff Bezos, que ya lo conocen ustedes, funda Amazon, 45.000 millones. Mark Zuckerberg, que ya lo conocen ustedes por Facebook. Y Carlos Slim, del grupo Carso, 50.000 millones. Manejan 3.600 millones. Estoy en pantalón corto, por si acaso. Eso es lo bonito de este negocio, ¿verdad? Puedes estar en corbata y al final entrar en pantalón corto. Pero bueno, por lo menos son decentes. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que han hecho estos señores, muchachos. Distribución. ¿Les gusta la palabra distribución? Todos ellos lo han hecho así. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros para ser libres financieramente, como decía Robert Kiyosaki? No era la peluquería la que me iba a dar la libertad, ni probablemente sea el buen, qué sé yo, empleo que ustedes tengan o algún negocito por ahí de empanadas y demás.
Lo que nos va a dar la libertad es crear redes a través de la distribución. Y voy a empezar con la distribución tradicional. Ya todo el mundo conoce lo que es distribución tradicional, ¿verdad? Hay una fábrica, vamos a suponer que una fábrica, qué sé yo, puede fabricar un producto en 50 pesos y definitivamente el cliente, que somos los protagonistas, los más importantes, o pagamos a 150. ¿Qué pasa en ese interín? Hay una serie de intermediarios que se llevan la plata. Y curiosamente, en los 40 y pico de años que llevo con la peluquería, 5 de esos intermediarios se hicieron millonarios en mis narices. Los importadores, los mayoristas, los que tenían la posibilidad de vendérselo a los supermercados y los supermercados, que casi todos son clientes míos. ¿Quién es el que paga y el que no gana dinero? Nosotros, los clientes. ¿Por qué entonces no eliminar a esos intermediarios y conectarnos nosotros directamente con una fábrica? Ahora, ¿con cuál? ¿Qué se está moviendo, muchachos, en el mundo? Pues según los estudios de Paul Saint-Pierce, una serie de artistas por ahí, de multimillonarios, lo que más se mueve, sobre todo en Estados Unidos, más de 36.000 o 40.000 millones de dólares, se mueven ¿en qué? En lo que es salud, belleza y hogar. Y eso es incuestionable. Entonces necesitábamos nosotros conectarnos a una fábrica que nos permitiera empezar a crear redes a través de ella con productos de consumo masivo, con productos de consumo diario, pero enfocados más que nada a donde se mueve el dinero, que es la salud, la belleza y el hogar. ¿A cuál fábrica deberíamos de enfocarnos o deberíamos de asociarnos? Pues a Amway. ¿Por qué Amway? Me pregunta mucha gente. Pues Amway porque es la número 1, primero, porque me permite crear redes en más de 110 países y territorios, eso me gustó, más de 180 días de garantía, pero sobre todo productos de una calidad indiscutible y que precisamente me benefician desde que me levanto porque son productos de consumo masivo, consumo diario. Y qué bueno. Ahora, ¿cómo ganamos dinero ahí? ¿De qué manera pudiéramos crear esa maquinaria? Pues de 3 formas, muy sencillas. La primera, con el consumo. No voy a ir yo a comprarle a mi amigo Juan Ramos o cualquiera de los dueños de supermercados que yo recorto el pelo, ¿verdad? Sino a mi fábrica. ¿Por qué? Primero, porque no gano ni dinero con ellos. Y segundo, porque la fábrica me va a dar una serie de beneficios que no me lo da ellos. La posibilidad, como os decía, en este mundo globalizado, de tener redes en distintos países. Así que lo primero que vamos a hacer es el consumo. Lo segundo es crear una cartera de clientes, que eso es bien sencillo. Y ahora precisamente con esta nueva tecnología nos va a beneficiar mucho. Y finalmente crear lo que son las redes. Hacer que otros hagan exactamente lo mismo. Consumir, comercializar un poco mucho, crear una cartera de clientes y crear una maquinaria que en un momento determinado te dé la libertad de la que gozamos mi esposa y yo y nuestro querido amigo Rudy. ¿Les parece correcto eso? Ahora, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. La corporación tiene una tabla, ¿verdad?, que va de un 3% hasta un 25%. Te va a pagar ahí una primera fase de un 3% a un 25% en base a una serie de puntos que oscilan desde 100 hasta 7.500. Así que si Rudy, por ejemplo, vamos a ponerlo de ejemplo, abre su negocio, se asocia a la corporación y decide invertir unos $300 más o menos, ¿verdad? Unos 35.000 pesos, que son más o menos, sí, como unos $300. La corporación le sugiere, primero va a tener un 30 o un 35% de descuento al comprarlo. La corporación le dice, Rudy, como has invertido 35.000 pesos, que son $300, yo te voy a devolver
un 6% porque esos puntos, todos nuestros productos tienen puntos y en la tabla los $300 te llevan a un 6%. Entonces te devuelve la corporación el 6%, que más o menos son como 20 y pico de dólares, más o menos. Fíjate qué interesante. Por otro lado, si Rudy quiere mercadear esos productos, la corporación le sugiere que le aumente un 30 o un 35%. Y ahí se ganarían 11.000 y pico de pesos. Estamos hablando de aproximadamente como 200 y algo de dólares, creo. Finalmente, el bono que tiene Rudy es de 13.000 y pico de pesos, que estamos hablando de 100 y pico de dólares. Con una inversión de 300 que te ganes 100 y pico, queda muy bien. ¿Qué va a hacer Rudy? Se va a duplicar. Va a tener un equipo de apoyo que lo va a ayudar. ¿Y qué va a hacer? Pues lo mismo que hizo. Va a tener 4 o 5 personas que hagan exactamente lo mismo. Esas personas lo van a llevar, después os van a explicar a ustedes perfectamente bien la tabla de la bonificación. Y en este caso, si Rudy, por ejemplo, tiene 6 personas que hacen todo lo mismo, los 35.000 pesos, los $300, se le van a sumar todos los puntos. Rudy va a subir más o menos al 15%, y ahí la cosa se pone interesante, porque Rudy ya se está ganando unos 30 y pico mil pesos, que son aproximadamente casi $900, aproximadamente, no sé en dólares más o menos. ¿Qué va a hacer los 6 que llevó Rudy? Pues se van a duplicar. Y lo más interesante es que van a tener negocios en Europa, en Estados Unidos, en México, en España, en Italia, en Portugal. Eso me encantó. Ya tiene una organización, Rudy, de unos 25 o 30 personas que lo llevaron al tope de la tabla. Y ahí la cosa está interesante porque el bono ya de Rudy anda por los 100 y pico mil pesos, que en dólares serían como casi 2.500, casi 3.000 dólares. Sería interesante unas entraditas, Rudy, de 3.000 dolaritos mensuales con una organización de 25 o 30 personas. ¿Crees que eso es fácil o difícil? Fácil. ¿Sabes cuál es el problema? Y quiero tocar este punto ahora. El coco. El coco. Porque estamos acostumbrados a que nos dijeron desde pequeños que no te salgas de un estudio, que trabajes duro, que te hagas un gran profesional, y se pierde lo más esencial del ser humano, que está hecho para crear y evolucionar. En estos días, Rudy, de la pandemia, he estado recortando el pelo porque no quieren ir a las barberías, la gran mayoría de los empresarios, esos tradicionales. Y curiosamente, visité unas 6 o 7 familias en las casas. La casa más pequeña, 1.500 metros cuadrados. La de Don Pepín, 6.760 metros. Y recortándolo en el área de la piscina, le dije, señor Corripio, él es el hombre más rico de República Dominicana, tiene 24 empresas. Y yo pensé que debería estar muy abatido porque la gran mayoría las tuvo que cerrar. Y yo, de una manera muy triste, le digo, señor Corripio, ¿cómo se siente usted? Porque tengo entendido que la gran mayoría de las empresas en esta crisis tuvo que cerrarlas. Imagínese usted con miles y miles de empleados en la calle. Me dijo, sí, José Ramón, pero el creador me dio el suficiente sentido común para que, a pesar de que estas están cerradas, yo tengo una, José Ramón, que le vende el 40% de todo el volumen que mueven los supermercados. Y ahí yo me quedé impresionado. ¿Por qué tengo que pelar solamente? ¿Por qué no voy a ser Amway? ¿Por qué? ¿Porque soy el mejor peluquero? ¿Porque me ha ido muy bien? ¿Zapatero a tus zapatos? La pregunta que yo les haría a la gente, Rudy, y en esta pandemia, si yo no hubiese vendido la peluquería hace 10 años, gracias a Dios cuando me hice diamante en este negocio, ¿qué hubiese pasado con mi peluquería? En marzo
en abril, en mayo, cerradas. 11 mujeres a la calle y 5 peluqueros en la calle, pidiéndome cacao, me imagino. Y el cheque de Amway el día 15 en mi casa, en marzo. El día 15 de abril, el cheque de Amway en mi casa. El día 15 de mayo, el cheque de Amway en mi casa. ¿Qué cambió? Decisión. ¿Qué cambió? Sentido común. Ah, pero ahora imagínate, Otazu, este negocio de Amway. Ahora estamos, muchachos, en el mejor momento. Yo no soy tecnológico. Y lo único que quiero es aprender lo más rápido posible, porque se me están dando oportunidades ahora que no se me han dado nunca. Rudy, ¿tú te imaginas? Yo no sé con quién me estará viendo por ahí, pero debe haber un montón de gente en distintos países. Oye, qué maravilla. Antes no me podían ver así. O sea, porque yo no voy a la calle a decirle, Rudy, quiero ponerte un negocio en tus manos que va a cambiar el curso de tu vida. Y es verdad que cambió el curso de la vida de miles y miles de personas. Esos millonarios no me hablaban ninguno de la crisis. Una cosa increíble. Uno de los dueños de más de 1000 y pico personas, dueño de un supermercado, me llamó desde Capcana. Tiene una villa en Capcana. Me dijo, señor Otazu, prepárese para que vaya a mi casa a recortarme el pelo, que viajo a la capital. Y una vez de que me recorte, me vuelvo otra vez a Capcana, a su villa de Capcana. Y el otro me dijo, prepárate, señor Otazu, que salgo de Portillo, que es otro resort, tengo un apartamento aquí para que me cortes el pelo. Y una vez de que me recortes, me regreso a Portillo. ¿Tú te crees que esa gente me hablaron de la pandemia en algún momento? No. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a este país, llegaron exactamente igual que yo, pero tenían algo que nos falta a una gran mayoría de la gente, que era pundonor, que era carácter, que era sentido de lo que tenían que hacer, que era un sueño bien definido de sacar a su familia de la pobreza allá en Asturias, en esos pueblos. Eso es lo que hizo esos señores que hoy disfrutan de toda esa bonanza. Porque nosotros no podemos vivir así. Tenemos el vehículo idóneo para vivir así. Tenemos las condiciones para vivir así a través de un equipo de mentores como Rudy, con la experiencia tan tremenda que viene. Cada vez que yo veo a este hombre, quiero aprender algo de él. Pero lo único que él me hace es que me lleva a viajar como un príncipe. Me llevó a Andorra, ¿tú te imaginas? El Principado de Andorra, precioso. Dios mío, van a volver los viajes. No van a volver muchas otras cosas, pero los viajes van a volver muchas. Así que vamos a prepararnos. Para mí es un placer estar hoy con todos vosotros. Yo sé que estáis haciendo lo que hay que hacer. Tanto Scarlett como yo os mandamos muchos saludos. Y mi último deseo sería que la gran mayoría de la gente que me están escuchando, que se quiten esos prejuicios, que no se limiten al empleíto, al trabajito. Ahora estoy inventando poner una... El otro día me decía un barbero que al lado de la peluquería que quería poner, después de estar explotado y no tener un chele, quería poner una vaina de celulares, una historia de arepas. Y pero ¿cómo te vas a meter en celulares y en arepas si te estoy dando la oportunidad de ser libre, bandido? O sea, vamos a quitarnos todos esos prejuicios y a entender que esto nos puede dar de lo que ansía todo el mundo, que es la libertad financiera. Así que gracias, Rudy, por invitarme. Ha sido para mí un auténtico placer estar con vosotros y qué sé yo, nos veremos en las playas del mundo, ¿no es así? Así es. Así es, mi querido Joserra. Joserra, solamente antes de despedirte, una pregunta. Desde tu óptica personal de muchos años de experiencia, tanto en Amway, tanto en el concepto, el negocio y en tu vida particular, en el éxito que has tenido, ¿qué esperas en los próximos 4 meses, de aquí a fin de año o los próximos 2 años? Porque la pandemia continúa, va a continuar y como tú dices, el mundo cambió y cambió para siempre. O sea, ¿tú qué esperas de los que estamos dentro del negocio de Amway? Pues mira,
Scarlett y yo hemos sido víctimas de la pandemia. Nos dio el virus y yo todavía lo estoy esperando. No sé, yo me asusté el primer día, tenía un poquito de fiebre, pensé que como me hablaban todos esos expertos, que los que pasaban de 60, y yo tengo 73, tenía el 50% de posibilidades de ir para el otro. Yo dije, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Al otro día me tomé un té que me había... Yo soy el peluquero del presidente, el presidente había tenido la pandemia, me mandaron un té que se había tomado él, la cuestión es que me tomé el bendito té, desapareció la fiebre y obviamente dentro de nuestro negocio tengo a un neumólogo muy bueno y estuve dirigiéndome con él. Pero nada, un par de aspirinas por el hecho de que la sangre no se coagular y demás. Y no pasó absolutamente nada. Cuando me preguntaron varios amigos que qué había hecho, le digo, pues no sé, debe ser la dieta. ¿Y cuál es tu dieta? Tú sabes que yo estoy en AMO y me dicen, sí, claro, pues es doble X, omega 3, vitamina C+, yo me tomo calcio, magnesio con vitamina D, un poquito de glucosamina y sopalmeto, y esa es mi dieta. Oye, Rudy, ¿sabes lo que pasó? Que cada uno de ellos ahora quieren la dieta y me han pedido de 3 en 3 doble X. ¿Es fácil comercializar, sí o no? No, pero no nos tiene que dar el virus también para comercializar. ¿Cómo yo veo en los próximos años? Las vacunas aparentemente pueden que estén para mediados del año que viene, por calcularlo de alguna manera. Así que va a cambiar mucho, como te decía Inés, ya no va a ser lo mismo, pero nuestro negocio tiene una particularidad muy interesante. Primero, estamos en una corporación que invierte mucho en tecnología, son de una visión extraordinaria, los manejan principios morales muy buenos. O sea, cuando tú analizas la corporación nuestra, cómo va o a dónde va, a partir de septiembre vienen cosas, como ustedes saben, nuevas ahora. Pero lo más interesante es que la gente se va a dar cuenta que este es el vehículo idóneo para cualquiera salir de esa rutina, de esa monotonía, de esa apatía, del pleito y demás, ¿no? Yo soy muy optimista con las pandemias y con las crisis. Para mí las crisis y las pandemias son cambios. Lo tengo que hacer yo. Tengo que adaptarme a la tecnología que no tengo ni idea. Pero depende de mí como dependía del malecón hacer la peluquería. No tenía ni idea. Pues, vamos para adelante. Así que los próximos 4 años o los 4 próximos meses, me da igual, va a ser beneficioso para nuestra corporación y para nosotros. Así que